entrar al tema del día de hoy, justamente. Y el tema del día de hoy, día miércoles, se llama Jocabed, una madre admirable y maravillosa. El día 10, día 10 de mayo, el sábado, fue el Día de las Madres, y les mandamos un saludo a todas las mamás. Una felicitación a las mamás de aquí de la congregación, a las mamás de cada uno de los hogares que nos ven, que Dios bendiga sus vidas, que Dios sea con ustedes, que Dios les provea de todo lo que necesiten y les conceda todas las peticiones de su corazón. Es lo más hermoso. Que Dios bendiga a su familia, a sus hijos, a su pareja, que sean felices, que es lo más importante en esta vida, pero aún más importante es estar cerca de Dios. Que Dios sea su blanco perfecto en toda situación. Vamos a entrar entonces al tema Jocabed, una madre admirable y maravillosa. Bueno, ¿quién fue Jocabed? Jocabed fue la mamá de Moisés, fue la madre de Moisés, y recordemos que en los tiempos de Moisés, cuando Moisés nació, pues el faraón, que era el rey de Egipto, mandó un edicto para que todos los hombres que naciesen, todos los niños varones, fuesen quitados la vida, así como después vino una plaga que mandó el Señor, porque Faraón no quería soltar al pueblo de Israel, que murieron los primogénitos. Algo semejante sucedió antes, cuando nació Moisés. Todos los varones, todos los niños varones iban a ser sacrificados. Entonces la mamá de Moisés, que fue Jocabed, sabiendo esto, pues tuvo temor del niño. Me imagino que también tuvo temor de ella misma y del bebé, en este caso de Moisés. Y lo que hizo fue crear un tipo de canasta y la calapateó, o sea, le montó un material para que no se hundiera en el río. Recordemos que Egipto está en el río Nilo, y en ese mismo río Nilo que hoy existe, ahí mismo la mamá de Moisés puso a Moisés cuando estaba bebé. Y vamos a ver una pequeña introducción. Dice: Dios tiene un amor especial por las madres, y es una verdad. Por eso dice la palabra del Señor: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ellas son quienes aceptan la responsabilidad de criar a sus hijos, los cuidan y los preparan para entrar en el plan de Dios para sus vidas. Como vemos a lo largo de la Biblia, mujeres como Sara, que fue la esposa de Abraham, que tuvo ya mayor de 90 años, tuvo a Isaac; Ana también, Rebeca, Lea y Raquel, Elizabeth, y por supuesto María, que fue la madre de Jesús, que fue una mujer virgen, que fue engendrada por el Espíritu Santo, y de ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Fue la madre de Jesús. Son reconocidas todas ellas con razón por su valentía, por su fidelidad a Dios y obediencia a Dios. Sin embargo, si vamos a hablar de madres heroicas que confiaron en Dios en momentos difíciles, actuaron con fe y valentía y lo arriesgaron todo por sus hijos, es fundamental contar la historia de Jocabed, la madre de Moisés, y que también fue madre de Aarón, y de María, que también era llamada Miriam. Que María, no la María que conocemos como Madre de Jesús, sino María, en los tiempos de Moisés, que fue hermana de Moisés y hermana de Aarón. Muy bien. La aparición de Jocabed en la Biblia viene en el libro de Números 26, del 57 al 62. Y ahí vemos cómo fue el censo de la tribu de Leví. Vamos a leerla en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 26, del 57 al 62. Los contados de los levitas
sus familias son estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas: la familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los maalitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed. Amram era esposo de Jocabed. ¿Sí? Fue el varón que se unió a Jocabed. Hija de Leví. Jocabed era hija de Leví, del principal de la tribu de Leví, que le nació a Leví en Egipto. O sea, Leví fue el padre de Jocabed y nació Jocabed en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. ¿No? Entonces, tuvo 3 hijos: Aarón, Moisés y María. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Entonces es muy importante que todos nosotros comprendamos que fuego extraño es desobedecer a Dios y ir tras dioses falsos, o sea, tras idolatría, tras imágenes. Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Recordemos que a la tribu de Leví, que fue una de las 12 tribus de Israel, a ellos no se les dio dada heredad, no se les fue dado tierra, sino que ellos eran encargados desde Leví, y después, por supuesto, Aarón, Moisés y toda la descendencia de ellos fueron los encargados de sacerdocio. De ahí vienen los sacerdotes encargados de hacer holocausto delante de Dios para expiación de pecados del pueblo de Israel. Y también en Éxodo 6:20 dice lo siguiente: y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Sí? Así que Amram, que fue el esposo de Jocabed, y aquí fueron 137 años. Fueron muchos más de los que hoy llegan las personas. Ojalá que nosotros llegásemos a esa edad, ¿no? O 137 años. Pero fíjense bien lo que dice aquí. Aquí nos revela en Éxodo algo más acerca de Jocabed, que tomó ese Amram por mujer a Jocabed, su tía. Jocabed era tía de Amram. ¿Okay? Entonces ahí vemos cómo se va revelando la vida de Jocabed, ¿sí? Y cómo fue esta parte de la vida de la tribu de Leví y cómo Dios se encargó de traer a esta vida a Moisés. ¿Sí? Ahorita vamos a leer cómo fue que Moisés continuó con su vida. Y vamos a ver el nacimiento de Moisés en Éxodo capítulo 2, del 1 al 10. Del versículo 1 al 10, dice lo siguiente: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Jocabed era hija de Leví, ¿sí? La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Moisés estuvo escondido 3 meses. ¿Cómo estaría Jocabed preocupada? A veces a lo mejor sin dormir muchas noches, o dormía ratitos. ¿Por qué? Porque sabía que los soldados de Faraón estaban buscando a niños, estaban buscando a pequeñitos y les iban a quitar la vida.
Entonces, estuvo escondido 3 meses Moisés, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, ¿okay? O sea, con lo que conocemos como echapopote, ¿no? Y brea, que es pegajosita, y así como Noé calafateó el arca, por instrucciones del Señor, instrucciones de Dios, pues también esta mujer, Jocabed, hizo una arquilla de juncos, dice, y los juncos son esas plantas que salen en los ríos, estas altas, ¿no? Y esas las cortan y las hacen, las tejen y hacen una pequeña arquilla de juncos. Dice que la calafateó con asfalto y brea y colocó ahí en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. O sea, entre el carrizal lo puso ahí. Y una hermana suya se puso a lo lejos. ¿Quién era la hermana de Moisés? Era María, o Miriam también conocida. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería a Moisés. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. O sea, la hija de Faraón vio a la arquilla que estaba a la orilla del río y envió a una criada por la arquilla a ver qué era aquello que estaba flotando en el río. Y dice el 6, y cuando la abrió vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, o sea, María fue y le dijo a la hija de Faraón, porque María estaba viendo lo que estaba pasando. Y rápido se fue María, ¿no? A ver lo que hizo o lo que iba a hacer la hija de Faraón con su hermano Moisés. Y dijo, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, o sea María, y llamó a la madre del niño. Fue y llamó a Jocabed. Dice que viva María. Te voy a conseguir una doncella. Te voy a conseguir a alguien para que ya no llore el niño y para que esté bien alimentado. ¿Okay? Entonces fue y le dijo a Jocabed, llamó a la madre del niño, dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. O sea, todavía fue, llamó a Jocabed María y Jocabed fue a la presencia de la hija de Faraón que estaba en ese lugar y le dijo a la hija de Faraón, yo te voy a pagar si tú me crías a mí. ¿No? La hija de Faraón no sabía que Jocabed era su mamá, pero Jocabed sabía que sí era su hijo y que deseaba tenerlo junto a ella y que sabía que lo podía criar. Y dice todavía, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, o sea, Jocabed tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, sabía que tenía que dejarlo nuevamente a la hija de Faraón cuando creció, ¿no? Ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. ¿Okay? Y de ahí, pues se entiende o se dice que el nombre de Moisés es un nombre que viene del egipcio, así como Ramsés. ¿Por qué? Porque el que le puso nombre fue la hija de Faraón. Por eso dice la palabra de Dios que lo prohijó, o sea, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Amén? Por eso se llamó Moisés, porque de las aguas lo sacó la hija de Faraón. Cosa curiosa, después, ¿qué pasó con Moisés cuando sacó al pueblo de Israel por instrucción del Señor? Y lo que hizo con aquella vara, aquel callado de Moisés, se abrió el mar rojo también y cruzó el pueblo de Israel en seco.
Entonces volvió al agua, pero ya el agua no le mojó. ¿Verdad? Igual que en el río, pues tampoco le mojó, le pasó una consecuencia pues letal. Nunca le pasó nada a Moisés, gracias a Dios. El Señor siempre lo protegió y envió a su hermana María, y María con astucia le presentó a Jocabed su madre para que criara al niño, y así estuvo Jocabed más tiempo con Moisés y después lo entregó. Yo creo que le dolió mucho a Jocabed deshacerse de su propio hijo. Si le dolía haberlo dejado en aquel río, en el río Nilo, en aquella arquilla de juncos, después le volvió a doler deshacerse nuevamente de él, ya cuando había crecido, y que sabía ella que él era su hijo amado, su hijo Moisés. ¿Cuántas mujeres en este tiempo, por supuesto? Por eso se dice que el amor de madre es como el amor de Dios, que duele mucho deshacerse de sus hijos. Y damos gracias a Dios por las mamás, esas mamás que aman a sus hijos, esas mamás que se desviven por los hijos y que son, así como dice la palabra de Dios, unas mujeres virtuosas, que se esfuerzan tanto por servir en su hogar y atender el hogar, atender a sus hijos, atender a su esposo. Y son mujeres, dice que aún su esposo y sus hijos la alaban. Esas mujeres, dice, son pocas. ¿Quién la hallará? Pues por su valía sobrepasan de las piedras preciosas. Entonces, Jocabed era una mujer también que le dolió mucho en su corazón. Una mujer de fe, una mujer llena de la presencia de Dios, temerosa de Dios, obediente a Dios, porque conocía la palabra de Dios. Era de la tribu de Leví, de los sacerdotes, ¿no? Y aquellos que después iban a llevar la presencia de Dios al pueblo, iban a rendir holocaustos al Señor. Todavía no había esa ley, todavía recordemos que Moisés mismo fue el que recibió las tablas de los 10 mandamientos y después volvió a subir al monte, y el Señor le dio otros mandamientos, otras instrucciones para el pueblo de Israel. Y en este tiempo pues todavía no había ley, todavía no salía el pueblo de Israel, todavía no había el éxodo hacia la tierra de Canaán, que fueron 40 años. Pero Dios ya estaba preparando el camino por medio de una mujer que amaba a Dios, que amaba a su familia, que amaba a su hijo, que amaba a sus hijos porque tenía 2 más, ¿no? Y que por supuesto amaba a su esposo, que era Amram. Pero ella pues le costó mucho deshacerse de su hijo. Y ella tomó el reto primero: yo voy a cuidar a mi hijo. Yo voy a cuidar a mi hijo, y lo cuidó a Moisés 3 meses. Y dice la palabra de Dios que ya no podía retenerlo, ya no podía quedarse con él porque lloraba mucho el niño, entonces ya estaba creciendo y los llantos del niño son más fuertes. Y lo que quería, y lo que tuvo que hacer, no lo quería hacer, pero lo tuvo que hacer fue dejarlo al lado del niño. Yo creo que el pueblo de Israel vivía cerca del río, porque era el pueblo que estaba de esclavo, eran miles de los del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, eran miles y miles de ellos. Aquí leímos que solamente de la tribu eran 23,000. Entonces eran muchísimos, sin contar las otras tribus. Entonces eran muchísimos los de las tribus, entre hombres, mujeres y niños y adolescentes y jóvenes. Entonces lo que se creía por parte del faraón y los que aconsejaban al faraón, pues que ya no nacieran más, porque les iban a ganar. Son tantos que nos van a querer conquistar a nosotros, ¿no?
Entonces los que nazcan, que sean mujeres nomás. Al fin de cuentas, varones no, porque si crecen más varones van a ser muchísimos más hombres y van a crecer y van a estar fuertes y nos van a derrotar. Entonces, por eso no querían tener ya descendencia, que los israelitas tuvieran descendencia de varones. Bien. Bueno, la crianza de Moisés le garantizó su madre, o sea, Jocabed. ¿Qué crianza le dio Jocabed a Moisés? Fíjese que en Hechos 7, del 20 al 22, dice lo siguiente. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y esto viene en Hechos. Los Hechos de los Apóstoles, del 7, del 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Dice, ven como dice que fue agradable a Dios. Tanto su mamá como la familia de Moisés fue agradable a Dios. Y el que él naciera fue agradable a Dios, porque en él, en ese niño, hay un plan. Igual, de igual manera, las mamás deben de saber que en nuestros hijos hay un plan de Dios. En nuestra familia hay un plan de Dios. En cada uno de nuestros hijos e hijas, Dios tiene un plan, un propósito establecido. Un plan y un propósito establecido desde antes de la concepción del mundo. Dice que el Señor ya tenía en nosotros, en su mente y en su alma y en su corazón, el que viviéramos cada uno de nosotros. Y así como fue agradable delante de Dios el nacimiento de Moisés, también delante de Dios es agradable el nacimiento de sus hijos, tanto física como espiritualmente. Nosotros nacemos también físicamente, pero también nacemos espiritualmente. Dice la palabra de Dios que cuando nace un hijo o una hija físicamente es herencia de Dios. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima el fruto del vientre. Pero también cuando nacemos espiritualmente, dice la palabra del Señor, que hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Dice, y fue criado 3 meses en casa de su padre, así como leíamos ahorita en Éxodo. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo, como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Era poderoso en sus palabras y en obras. ¿Por qué? Porque Moisés, después de que creció, después de que aprendió las costumbres egipcias, conoció que era también israelita y que descendía del pueblo de Israel y que su Dios era el Señor, el gran yo soy, que era Jehová de los ejércitos, que era Yahvé, que era el gran yo soy, gloria a Dios, así como cuando se le apareció a Moisés aquella zarza, y que él se asustó y aquella zarza no dejaba de arder. Le dijo el Señor, yo soy el que soy. Yo soy el Señor tu Dios. Gloria al Señor. Así que el mismo Dios es el que está con nosotros. Y damos gracias a Dios por esta mujer, una mujer de lucha, una mujer de fe, una mujer que confiaba en Dios, que tenía temores, claro que sí. Es una mujer, una humana, pero tenía la protección de Dios, la bendición de Dios. Y confiaba en que Dios iba a hacer las cosas en la vida de su hijo Moisés. Y tan así fue que Moisés fue un hombre de Dios. Que todos conocemos la historia. Así también nuestros hijos, mamás, estén seguras que sus hijos, si ustedes los encomiendan a Dios, van a ser grandes hombres de Dios. Grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros encomendamos al Señor nuestros hijos y los criamos conforme a la palabra de Dios, el Señor promete, dice que Él viene bendiciendo nuestra generación y nuestras generaciones serán benditas.
Y ahí va a haber bendición en la siguiente generación, en la que sigue, y hasta la que sigue, si nosotros guardamos la palabra de Dios. Pero si cada generación de nosotros es transmitida la palabra de Dios, el Señor nos va a bendecir de generación en generación y va a haber prosperidad de todo tipo. La principal prosperidad es la prosperidad espiritual. Y la que sigue, pues, por supuesto que es material. Pero eso es añadidura, dice la palabra. Todos los padres y las mamás y papás queremos ver a nuestros hijos mejor que nosotros. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Mejor que nosotros. Y ese es un deseo de toda mamá. Yo estoy seguro. De toda mamá. Y el que nos garantiza ello y el estar con nuestros hijos, el único que lo garantiza. Si nosotros estamos cerca del Señor y si nosotros encomendamos a nuestros hijos, todos los días, le decimos, hijo, hija, acércate a Dios, porque es el único camino, no hay otro camino que conduce a la vida eterna y es el único que te puede dar protección. Y es el único que ha dicho, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y es el único que ha dicho, pruébame en esto, dice el Señor ahí en Malaquías. Y Él va a derramar y va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición, dice, hasta que sobreabunde en la vida de nuestros hijos, como lo ha hecho en nuestra vida. Así que el Señor es el que promete y que cumple todas estas cosas. Gracias a Dios. Muy bien, pues vamos a orar y no sin antes por decirle, aunque estamos ya en miércoles, ¿qué fue? No, 14. Miércoles 14 de mayo y felicitar a todas las mamás, que Dios las bendiga, que Dios esté con ellas y reciban un abrazo fuerte de parte de la casa de Dios y de un servidor y de la familia pastoral. Vamos a orar al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos. Si alguien tiene necesidades, puede orar por esa necesidad. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos permites estar cerca de ti, porque nos permites compartir tu palabra, Señor. Y cada una de las personas que escuchan, yo sé que tú estás tocando el corazón. Gracias por las mamás, Señor, que nos escuchan. Yo te pido que las bendigas, que las protejas, que seas con ellas y que le des la seguridad de que tú les acompañas, Señor, de que tú estás con ellas de día y de noche, y si ellas cierran sus ojos y buscan tu rostro, yo estoy seguro y que ellas sientan la seguridad de que tú estás con ellas, Señor, y que tu Espíritu Santo descienda sobre ellas y que te sientan en su corazón, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, por cada una de las mamás de esta colonia, de este pueblo, de este municipio y de cada ciudad, Señor, donde llega este mensaje. Te pedimos por cada una de ellas. Te doy gracias por mi esposa, que también es una mamá. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por mi nuera, que también es mamá. Gracias por mi madre, Señor, que la tienes con bien hasta el día de hoy. Gracias por mis cuñadas, por mis hermanas. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Gracias, Señor, por las mamás de este pueblo. Gracias, Señor, bendícelas. Gracias por las mamás de todo México, Señor, y de todo este mundo hasta donde llega, Señor, esta señal. Te pedimos por ellas y que ellas también tengan un encuentro contigo, así como lo tuvo Jocabed, Señor. Te pedimos que haya, Señor, siempre esa fe y esa esperanza en ti, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Tú eres solamente el camino que conduce a la vida eterna. Nos encomendamos a ti, Señor, en esta semana. Aleluya, protégenos y guárdanos. Y da, Señor, también el sustento a cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias, Señor. Amén, Padre eterno. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque podemos comunicarnos con
ustedes y gracias a Dios por la congregación, gracias a Dios por la vida de cada uno. Dios les bendiga, nos vemos